Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sobremesa. Eh, los choferes resolvieron levantar el paro de 8 días que llevaban del transporte. Pero esto no quiere decir que el problema se haya solucionado. Simplemente levantaron el paro una vez más con la promesa de que le iban a liquidar los haberes. Otro gesto de buena voluntad de los choferes. La discusión de los subsidios, el gobierno la está planteando en un escenario inexistente. Hablan, le quieren perjudicar a Jujuy, etcétera, etcétera. Sin embargo, este conflicto ha quedado desnudado en algunos aspectos. El primer aspecto, lo que ya es una constante en el gobierno de Gerardo Morales, la poca transparencia. Banco de la Nación Argentina, sucursal Perico, cuenta número 39.820.025/77. Desde esa cuenta es donde se administran los subsidios que llegan del gobierno nacional. A saber, el 3 de junio del 2021, el Estado Nacional depositó 60.900.000 pesos, lo que hace un total del 45% de todo lo presupuestado para el 2021. 365.400.000 pesos es lo que depositó el Estado Nacional en lo que va del año. Falta un 55% depositar, que se va depositando mes a mes. Ese 55% restante hace la suma total de 446.600.000 pesos. Cuando uno habla en off con los empresarios del transporte, todos miran a esta cuenta y miran a otro elemento más, que son los benditos viajes especiales, que obviamente no se sabe a quién, por qué, en qué concepto, si esos viajes finalmente se hacen o no. De todas maneras, este conflicto, insisto, ha desnudado una vez más la poca transparencia del gobierno de Gerardo Morales a la hora de hablar de números. Y si ha dejado otra cosa sobre la mesa, es la precariedad del sistema de transporte en la provincia. De estos temas y otros más vamos a hablar en esta sobremesa porque nos va a acompañar el concejal Rubén González de la localidad de Palpalá. Ya venimos. Lo habíamos anunciado. Concejal González, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a vos por invitarme al programa. Para mí es un gusto. Decía en la introducción, esta situación de transporte, estos 8 días de paro dejaron al desnudo dos situaciones. La primera es, desde hace 6 años la venimos viendo, que es la poca transparencia en los números. Y la segunda es la precariedad del sistema. Un sistema precario, donde no tiene bases sólidas que garantice a las personas poder transportarse. Sí, esto es así. Yo comparto plenamente la introducción que vos hiciste. Hay una clara falta de transparencia con respecto al manejo de los fondos públicos que llegan en materia de subsidio para las empresas de transporte. Es prácticamente inexplicable cómo más de 365 millones de pesos que llegaron hasta el mes de junio de este año en concepto de subsidio, y terminamos con un paro de 8 días por parte de los empleados de las empresas de transporte, los choferes, un paro que es justificado, porque creo que si hay que solidarizarse con alguien es con los choferes de colectivo, ¿no? Primero yo me solidarizo con las personas que no se podían mover. Con las dos, absolutamente con las dos. Iba a decir yo justamente, los choferes de las empresas que como todos trabajadores no cobran su sueldo, algunos no tienen obra social porque no les pagan la obra social y les deben el medio aguinaldo, por una parte. Y por otra parte, con todos los jujeños que son rehenes de este sistema y de esta mala administración
que terminan pagando los platos rotos, esto es los usuarios del servicio, que no pueden cómo transportarse y que tienen que recurrir a métodos alternativos para poder transportarse. Un ciudadano de Palpalá, sí, que el martes quería venir hasta San Salvador porque tenía turno en el médico, un trámite o lo que fuera. ¿Cómo hacía? ¿Qué opciones tenía para moverse? Las opciones que había desde Palpalá para poder transportarse era recurrir al sistema de taxi y otros medios alternativos que había desde la ciudad, pero que implicaban una erogación de cuando menos 500 pesos para poder trasladarse desde Palpalá hasta San Salvador de Jujuy. Solamente ida. Solamente ida y otros 500 pesos de vuelta. Entonces, cuando vos analizás la economía, te vas a dar cuenta que rompe con cualquier esquema que una familia normal pueda tener para atender este tipo de situaciones. Lo que pasó con el paro y la falta de resolución por parte del gobierno provincial, la falta de acciones concretas que permitan levantar el paro a tiempo, terminó perjudicando a muchísimas familias de todas las localidades de la provincia, cómo se sintió, ¿no? Porque fue un reclamo no solamente desde el punto de vista gremial y sindical por parte de los choferes, sino también social y colectivo muy, pero muy importante, que creo yo que el gobierno provincial actualmente sigue siendo oído sordo. Porque la pregunta que nos hacemos todo es, estos 365 millones de pesos, que implican el 45% de todo el dinero que le van a mandar durante el 2021, ¿a dónde está? ¿Cómo puede ser que las empresas de transporte tengan estos problemas? Evidentemente los subsidios llegan y se terminan yendo por otros canales y no van a parar a los lugares donde tienen que ir a parar. Por primera vez yo repasaba la reacción de los ciudadanos en redes sociales y por primera vez veía que el enojo no era hacia quienes estaban haciendo paro, era en primera medida hacia a los empresarios, porque decían que los empresarios, al parecer, algunos interpretaban que no pagaban porque no querían, pero después la principal crítica era el gobierno, que le decía, señor, necesito moverme. Así es. Por primera vez vi que no era el trabajador, la crítica del usuario, ¿no? No, por supuesto, lo que hubo creo que fue un gran acto de solidaridad del pueblo en general para con los choferes, porque es lógico que si a alguien no le pagan el sueldo, y este problema no comenzó ahora, sino que viene desde hace un largo tiempo y no lo pueden resolver. Y los choferes tienen derecho a cobrar lo que les pertenece, lo que les corresponde. Y no lo hacen, hubo un acto de solidaridad de la gente para con los choferes, por una parte. Y la crítica fundamentalmente es hacia el gobierno y después hacia los empresarios. Nosotros lo que estuvimos viendo y monitoreando en las redes sociales y en opinión en la calle de la gente, es que la gente está muy disconforme con la forma en que el gobierno trata de resolver esto. Primero, porque permitió que se llegara hasta esta situación. Y segundo, porque no hay posibilidad de controlar dónde están los fondos públicos que llegan de Nación. Son cuantiosos fondos públicos y nosotros desconocemos cuál es el destino de eso. ¿Dónde se va? ¿Qué pasa con lo que decías vos con los viajes especiales? ¿Qué pasa con las empresas amigas, los transportistas amigos del gobierno provincial? ¿Cuánta plata se fue en esta campaña electoral? ¿No será que todas estas situaciones convergen y terminan, digamos, en que las empresas de transporte no le pueden pagar a los choferes lo que le deben? Es una pregunta. Ahora, usted es concejal de Palpalá, una ciudad muy importante que forma parte del Gran Jujuy. Este Gran Jujuy, ¿puede seguir con este sistema de transporte público? ¿O hay que ahora decir, bueno, señores, hasta acá lleguemos, pensemos otro mejor? Nosotros tenemos que repensar todo el sistema de transporte, no solamente del Gran Jujuy, sino también de toda la provincia. Fundamental eso. Obviamente para repensar y comenzar y dar el primer paso es necesario hacer una crítica sobre todo lo que viene sucediendo hasta ahora. Una crítica que cuando nosotros vemos al gobierno actual de Gerardo Morales no está dispuesto a hacer. Entonces, no se trata de criticar por criticar, se trata de criticar con lo que pasa en la realidad. 8 días de paro del transporte que afectaron a toda la población. Si esto no es una alarma, si esto no es una luz roja que se prende como para que los funcionarios comiencen a repensar este sistema, ya no sé qué más pedirle. ¿A cuánto vamos a llegar? ¿No vieron la cantidad de gente que fue perjudicada con esto y que no pudo ir a su trabajo, que no podía ir al médico, que no podía ir a ningún lado? Entonces, hay que repensar todo este sistema del transporte, porque hay que aclararlo, y lo primero que hay que hacer es transparentar los números.
No hay posibilidad de llevar adelante ninguna acción política concreta que saque un beneficio para la gente si no hay transparencia, si no cortamos con la corrupción. ¿Qué hizo la municipalidad de Palpalá para que sus vecinos puedan moverse? No hizo nada. Es increíble. La municipalidad de Palpalá no reaccionó, digamos, frente a este transporte, frente a este paro de transporte, digamos, y más que alguna que otra reunión con los gerentes de las empresas de transporte, no hubo una mayor acción para tratar de frenar esto y de darle explicaciones. Ni siquiera dieron la cara para poder explicar. Le patearon la pelota, como se diría en la jerga común, al gobierno provincial. Eso es lo que dijeron. Y a nosotros esto nos llamó la atención en el día de ayer, que fue una sesión del Consejo Deliberante. Hemos sacado nosotros un documento de los concejales que salió por unanimidad, solidarizándonos con él, con los choferes y con los empleados de transporte, digamos, en base a todas estas medidas que estaban haciendo, y pidiéndole justamente a las autoridades, digamos, que reaccionen, que tomen cartas en el asunto. A diferencia de otros municipios, ¿no?, que tomaron alguna acción que se la puede mirar, digamos, de diferentes tipos de ángulos, en Palpalá no hubo ningún tipo de reacción. Yo le planteo esto. En el Gran Jujuy convive los colectivos, los comunes, los taxis amarillos, porque los taxis amarillos yo me subo acá, puedo llegar a Palpalá, los ilegales que hay por todos lados, los compartidos que también hay por todos lados, más las aplicaciones, Uber por ejemplo y demás, que son una realidad. Así no hay sistema que aguante. Por supuesto. Con este esquema no hay sistema que aguante. Por eso era la pregunta, ¿no? Si tallamos y damos de nuevo, ¿cuáles serían los parámetros que tenemos que seguir para decir, bueno, señores, necesitamos que las personas tengan garantías de poder moverse? ¿Cómo lo hacemos? Sí, por supuesto, digamos, hoy así como está el sistema no es absolutamente inviable. Yo creo que acá hay que reorganizar primero todo el sistema y preguntarnos antes que eso, ¿por qué por qué todas las empresas de colectivo tienen el pasaje más caro de toda la nación argentina? Es increíble, digamos, que los jujeños paguemos uno de los pasajes más caros. Vos te vas a las vecinas provincias como la de Salta o Tucumán y el pasaje es más barato, el interurbano y el urbano también. ¿Cómo puede ser, digamos, si... Yo tengo una explicación a eso. Si los subsidios que llegan son proporcionales a la cantidad de empresas de colectivos, a la cantidad de unidades, y están pensados para distribuirse, digamos, proporcionalmente entre todas las provincias, ¿por qué nosotros tenemos uno de los pasajes más caros? Evidentemente, digamos, no da. Yo tengo una respuesta a eso. Estos 365.400.000 pesos que llegaron hasta el 3 de junio, que eso tiene que ir para que las personas no paguen más caro el boleto, no sabemos dónde está gran parte de ese dinero. Así es. Yo creo que ahí está la respuesta. Bueno, fue creo que con el que iniciamos esta discusión, ¿no? Este debate, digamos, de pensar si no transparentamos nosotros este sistema, nos va a resultar imposible poder mejorar esto. Hay miles y millones de pesos en realidad, digamos, del Estado Nacional que vienen en concepto de subsidio y nadie sabe dónde van a parar, pero con seguridad no van ni al pasaje de los usuarios, porque no lo siente la gente eso. El pasaje, vuelvo a decir, en la provincia de Jujuy es uno de los más caros en toda la nación argentina, y tampoco va al sueldo, digamos, de los choferes y de los empleados de las empresas de transporte. Si no está ahí, ¿en dónde está? Pero le doy otro elemento más. Cuando nace el boleto gratuito para los estudiantes, que es algo absolutamente justo, que reconozcamos, fue una iniciativa del radicalismo, decían, al boleto lo tiene que pagar el juego de azar. Decían que no se podía porque el peronismo, el PJ, siendo gobierno, no quería avanzar sobre los casinos que paradójicamente están vinculados a GNF. Cuando el radicalismo es gobierno, tampoco avanza sobre eso, con un elemento más. Ahora hay una nueva ley mediante la cual los juegos de azar pagan menos impuestos que lo que venían pagando. ¿Me entiende? Lo entiendo perfectamente. Y es más, hoy el boleto estudiantil gratuito lo están terminando de pagar los otros usuarios. En vez de sacarle nosotros e ir
para que las empresas que, por ejemplo, como los juegos de azar, que recolectan muchísimo dinero y que podrían hacer un aporte importante al sistema y tomar parte de ahí para poder solventar el boleto estudiantil gratuito, hoy lo están solventando el resto de los usuarios. Por eso el pasaje también es tan caro. Entonces, desde la misma concepción del sistema, desde la cantidad, digamos, de prestadores de servicios que hay, desde que no está garantizado el funcionamiento, como quedó demostrado en esta última semana, con los 8 días de paro, hasta que no reformulemos todo el sistema de transporte, esto no va a ir. ¿Y quiénes son los responsables de reformular el sistema? Porque, por supuesto que todas las fuerzas políticas creo que puedan hacer un aporte. Pero nosotros tenemos una Secretaría de Transporte. Tenemos un secretario de Transporte que tiene todo un conjunto burocrático de profesionales estudiando la materia y que hoy no le pueden dar solución. Pero, y cuando eso pasa, cuando vos tenés todos los medios y no le das una solución al problema, la respuesta viene en una cuestión de voluntad política. No hay hoy voluntad política por parte del gobierno de Gerardo Morales de querer solucionar este problema, porque en última instancia van a tener que cortar ¿con qué? Con los viajes truchos, con los viajes partidarios, con las empresas fantasmas, con la facturación que no cierra, con todo este amiguismo y esta corruptela que hay, que rodea el sistema, que lo termina volviendo inviable. ¿Quiénes están cómodos con el sistema como está? Sí, hoy los que están cómodos sin duda alguna son los mismos funcionarios públicos, digamos, que están avalando que todo esto pase de atrás. Porque si vos sos un funcionario público, sos parte del gobierno provincial y resulta que te llegan 365 millones de pesos hasta el 3 de junio del 2020 y sabés que te faltan más de 400 que lleguen en el año y no terminás rindiendo cuenta, llega una cuenta que está fuera de la cuenta única, digamos, que maneja el gobierno de la provincia, tenés la posibilidad de contratar a como te plazca y a voluntad, digamos, a diferentes empresas para viajes que a veces no se sabe si se hacen o no se hacen. ¿Quién te cree que está cómodo? Esos empresarios que se benefician, sin duda, y los socios. No son todos, ¿eh? No son todos, ojo, no, hay que aclarar, no son todos los socios. Todos. Acá hay un sistema claro entre unos empresarios que son amigos de la patria contratista local, sería. Y los prebendarios de siempre. Los de siempre. No hay sistema que aguante, ni en el transporte, ni en la salud, ni en la seguridad, ni en ningún lado, Andrés, mientras nosotros no seamos transparentes, mientras no cortemos con la corrupción. La corrupción se está llevando puesta los municipios, la provincia y nuestro país. ¿Usted cree que, como dice el gobierno, que Jujuy es discriminado por la administración de Alberto Fernández? No, por supuesto que no. Eso es una afirmación absolutamente mentirosa. Y esto para que a la gente le quede claro. Si hay uno de los gobiernos provinciales que recibió más subsidios y más coparticipación durante estos últimos años y medio, fue la provincia de Jujuy. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en materia de coparticipación ha recibido Jujuy muchísimo más de lo que recibía incluso cuando estaba de presidente Mauricio Macri, que era parte de la Alianza Cambiemos, igual que Gerardo Morales. Resulta que Alberto Fernández le mandó muchísimo más dinero a Jujuy para que pueda levantar vuelo. Entonces, ¿por qué Morales dice esto? Morales dice eso porque tiene hoy un mensaje político que dar, se acercan las elecciones nacionales y no puede estar cerca hoy de Alberto Fernández. Claramente tiene intenciones presidencialistas, como lo ha hecho, como lo ha manifestado, y además, digamos, nosotros ya lo conocemos, o cuántas veces nos hemos dado cuenta que le ha mentido descaradamente a la gente. Los números están en el Ministerio de Hacienda, uno entra a la página del Ministerio de Hacienda de la provincia de Jujuy y puede comparar los diferentes años y de cómo han recibido la coparticipación. Estos números que yo acabo de dar son públicos, ¿eh? Sí, por supuesto. Están en la página de la Secretaría de Transporte de la Nación. Así es. Y también, digamos, los números de la coparticipación están en las páginas oficiales nacionales y de la provincia. Si vos recibís mayor cantidad de dinero proporcionalmente de la que recibías antes, que incluso supera la inflación, entonces Jujuy de alguna manera fue empoderada, le dieron dinero, digamos, como para que levante, y no lo hace. ¿No hay un doble discurso de Morales? Por supuesto que sí, como en todos los sentidos que estamos acostumbrados a verlos nosotros. O sea, acá es opositor y en Buenos Aires es oficialista. Por supuesto, va con la sonrisa más grande para que le sigan mandando cada vez más dinero, pero acá es contrario. Napoleón decía que todos los hombres se venden, la única diferencia es el precio. Y bueno,
Este es un ejemplo más. Concejal Rubén González, gracias por habernos acompañado. Disculpe mi No, voz. por favor. Espero que te recuperes pronto y gracias por invitarme al programa. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá y hacemos otra sobremesa. Chao.